Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, pues estamos tratando de hacer una labor de difusión del segundo volumen de la historia de Béjar, ¿no?, que hemos publicado recientemente. Entonces, este segundo volumen consta de más de 700 páginas en las que seguro que si lo han leído, lo han tenido en sus manos o lo adquieren, no les defraudará, porque trata de la historia de Béjar en el siglo XIX y en el siglo XX. Por lo tanto, es una época ya relativamente reciente, incluso bastante reciente, que seguro que les gustará. Quiero agradecer, como siempre, al Casino Obrero, pues que nos acoja, que acoja al Centro de Estudios Bejarano en todas las actividades que normalmente organizamos. Igualmente, a Antolín Velasco y a Béjar.biz, pues que han jugado un papel decisivo en la organización de estas conferencias. Bien, el conferenciante de hoy, que muchos de vosotros seguro que conocéis, es don Mariano Esteban de Vega. El profesor Esteban de Vega es licenciado y doctor en Geografía e Historia, en ambos casos con premio extraordinario, y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Salamanca. Además, pues a la sazón, como se suele decir, es vicerrector de profesorado de nuestra universidad. El profesor Esteban de Vega, pues aparte de su labor docente, ha escrito muchas cosas. Ha escrito muchas cosas porque su investigación, sobre todo en temas sociales, pues ha tocado bastantes palos y es bastante amplia, ¿no? Yo no he leído mucho suyo, pero sí recuerdo en un libro sobre Filiberto Villalobos, que editó la Caja de Ahorros de Salamanca, en la cual pues escribió un artículo sobre las reformas educativas y la institución libre de enseñanza en el primer tercio del siglo XX. Por supuesto, he leído el capítulo del libro que nos presentará hoy, del libro de Historia de Béjar, y desde luego, si lo leen, no lo defraudará. Yo lo he leído hace poco, además. Por otra parte, también su experiencia internacional pasa porque ha sido profesor visitante en universidades francesas, en Limoges, en París y en Norteamérica también, en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En cuanto a lo que ha escrito, pues yo no les voy a leer una lista porque eso sería muy aburrido, pero sí les quiero decir que hay, se lo comentaba ahora, pues un libro escrito por él y editado por la Diputación sobre la previsión social en el último tercio del siglo XIX, creo que es, donde habla pues acción y previsión social, ¿no?, y habla bastante de Béjar en ese libro. Entonces, claro, los que son historiadores se dedican a ir por los intrincados caminos de la historia, ¿no?, pues la verdad es que no es una tarea fácil, y más en estos momentos donde nos estamos dando cuenta de que la historia tiene unas interpretaciones a veces bastante discutibles y bastante discutidas, ¿no?, como estamos viendo en determinadas autonomías, cómo se está interpretando, por no decir manipulando, la historia de España. Entonces, yo recuerdo que, me acordé y lo traje aquí, unas palabras de Antonio Gala en el manuscrito carmesí, donde habla sobre la historia, que creo que vienen al efecto y que les voy a leer. Dice: la historia carece de principio y de fin. En cierto modo es como un río. El cauce comienza en algún lado y también termina, pero no el agua que fluye. El presente es el último momento de nuestra historia, por ahora. Pero ¿cómo interpretaremos mañana este momento de hoy tan lleno de contingencias y posibilidades? ¿No dependerá esa interpretación de cómo sea el mañana en que desembarquemos? Yo creo que son unas palabras bastante interesantes y que describen muy bien lo que puede ser la historia. Pero lo que sí es cierto es que en la historia, como en la ciencia en general, el hombre siempre busca respuestas y normalmente se encuentra cada vez más preguntas. Bueno, pues yo sin más les dejo con Mariano Esteban de Vega y con su conferencia titulada Política y Sociedad en Béjar en el siglo XIX. Muchas gracias. El artículo que yo escribí
que viene a ser una revisión digamos, de las grandes tendencias de la historia política y social en Béjar durante el siglo XIX, parte de una primera idea. La idea de que si analizamos la historia de Béjar en el contexto provincial en el que se produce, es decir, Béjar en su contexto provincial, incluso no solo en su contexto provincial, sino también en el regional, lo que primero llama la atención, lo que primero se observa de una manera más clara, es su notable peculiaridad. Es decir, cuando se estudia la historia de Salamanca en el siglo XIX o la historia de Castilla en el siglo XIX, nos encontramos con procesos que tienen poco que ver con lo que en el caso concreto de la historia de Béjar nos encontramos por el contrario. Esto se debe, por supuesto, en primer lugar, a la condición de Béjar como un enclave esencialmente industrial dentro de un contexto tanto provincial como regional, que no lo es. Pero no solo eso, no solo esta singularidad no se detiene en el aspecto económico. Más bien, durante todo el siglo XIX, las pautas fundamentales de la evolución social y la evolución política, que por otro lado es lo que mi trabajo trata, y sobre lo que yo también en esta tarde les voy a hablar de ustedes, las pautas, digo, fundamentales de la evolución social y política de Béjar tienen poco que ver con las que caracterizan ese conjunto salmantino o ese conjunto castellano. Así sucede si abordamos o si fijamos la atención en los ritmos demográficos, en la evolución demográfica, en la evolución de la población, en la estructuración y el desarrollo social de bejaranos, en la vida ideológica y política. En todos estos aspectos, como digo, lo primero que llama la atención es la especificidad de Béjar dentro de su entorno. Y junto a esta idea, también mi trabajo parte de algo que observado en conjunto creo que también resulta muy visible. Y es que el siglo XIX, ahora ya pensando exclusivamente en el caso bejarano, es un siglo de cambios trascendentales. Es decir, que si establecemos la comparación entre lo que sucede entre la situación de comienzos del siglo XIX y la de finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX, pues lo que también por todas partes observamos son enormes diferencias, enormes cambios. Claro, esto en gran medida sucede también en el conjunto de España. A finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, España estaba situada todavía en el ámbito de unas estructuras del antiguo régimen, de una monarquía absoluta, de un régimen señorial, tardo-feudal si se quiere, por supuesto unas estructuras esencialmente agrarias. A finales del XIX lo que tenemos es un sistema liberal, todavía no democrático, pero sí liberal y parlamentario, un mercado nacional que ha avanzado mucho, unas estructuras agrarias que siguen siendo mayoritarias, pero que se rigen por criterios completamente diferentes a los propios del antiguo régimen, es decir, movimientos intelectuales, movimientos culturales que nada tenían que ver con el inicio del siglo. Por tanto, esto no es exactamente, por tomar el hilo de lo que decía al principio, una singularidad, pero en todo caso sí que hay unos cambios trascendentales en la historia de Béjar, tomando esas dos cifras, esas dos fechas de referencia, 1800-1900, y también, si lo analizamos, en el propio ritmo de esas transformaciones. ¿Cuáles son esos cambios más importantes? Bueno, pues la industria pañera, emblemática evidentemente para el caso bejarano, tras décadas de brillante desarrollo a lo largo del siglo XIX, aunque también de un creciente retraso relativo respecto de otros territorios españoles, ha iniciado en 1900 una crisis definitiva que seguirá teniendo otras fases en el siglo XX, pero que, digamos, ha conocido ya el giro definitivo hacia lo que en algún momento podría haber sido y ya definitivamente no lo iba a ser. Del mismo modo, la población había conocido cambios enormes, había habido a lo largo del siglo XIX se había duplicado. Primero había crecido de manera moderada, después de una manera espectacular, y a comienzos de los años 90 había sufrido una caída importantísima, prácticamente el 20% en un poco más de una década. Es decir, también cambios enormes. Desde el punto de vista político-administrativo, Béjar había dejado de ser el centro de un territorio de señorío, que lo era a comienzos del siglo XIX, y se había convertido, no sin tensiones, desde luego, algo diremos al respecto, en la cabeza de un partido judicial dentro de una de las provincias españolas, concretamente de la provincia de Salamanca.
la población se había politizado, es decir, había adquirido buena parte de la población una conciencia política que, por supuesto, no podemos encontrar en la población, en los bejaranos de comienzos del siglo XIX. Había arraigado en ella hondamente el liberalismo, incluso sus tendencias más radicales, y habían aparecido incluso propuestas en esa concienciación política de la población, tendencias colectivistas, que evidentemente nada comparables a lo que podemos situarnos en los comienzos del siglo XIX. Y más que eso, es decir, de una relativa armonía social, a finales del siglo XIX nos encontramos ya con el inicio de episodios de conflictividad social, incluso de luchas de clases, que van a ser más intensas un poco más adelante, sobre todo en el primer tercio del siglo XX, pero que ya estaban anunciándose, como digo, en las últimas décadas del siglo XIX y en otros periodos, incluso en otros momentos de ese mismo siglo. Bueno, pues bien, vamos a ver todo esto, es decir, esta tendencia histórica, este desarrollo histórico singular, en el que además, lejos de encontrarnos con una historia inmóvil, como a veces se ha dicho, ¿no? La historia de la España interior sería una historia inmóvil, donde casi no pasa nada. Bueno, pues nada, en fin, pocas veces podemos encontrarnos con una refutación más clara de esa idea, que si tomamos como referencia el caso de esta ciudad. Lo vamos a ver, digo, además diferenciando, como hago en el trabajo que les estoy presentando, 4 grandes etapas que abarcan cronológicamente, son etapas no originales, es decir, dentro de la historia del siglo XIX, son las mismas etapas que se pueden también aplicar a otras, en gran medida, al conjunto de la historia de España, pero que desde luego, como espero demostrar, son etapas que tienen también una clara singularidad para el caso de Béjar. La primera será la crisis del antiguo régimen, hasta la muerte de Fernando VII, hasta mediados de los años 30 del siglo XIX. La segunda etapa será la de consolidación del liberalismo durante el periodo primero de las regencias, antes del reinado de Isabel II y después durante el propio reinado de Isabel II. La tercera será la del sexenio revolucionario, el sexenio democrático, una etapa de perfiles muy definidos, muy concretos en el caso de Béjar. Y la última y cuarta etapa será la época de la restauración borbónica, hasta el momento en que termina mi trabajo y hasta el momento también en el que va a versar mi charla de esta tarde, que es hasta finales del siglo XIX. Bien, por tanto, la primera etapa sería esa etapa de crisis del antiguo régimen y de primeras transformaciones en el ámbito, en el orden al que he aludido. La villa de Béjar era una comunidad, una localidad que en el año 1808, es decir, en el momento, utilizo esa fecha, 1808, como fecha convencional de la historia contemporánea de España, una fecha evidentemente discutible, que lo es, pero en fin, en torno a los inicios de la Guerra de Independencia. La villa de Béjar, digo, tenía unos 4.600 habitantes y era el centro de un dominio señorial que mantenía agregados a su feudo los 35 pueblos que componían la llamada Tierra de Béjar. Esta villa se adentra en la contemporaneidad, a partir de estas fechas, en medio de la crisis que está experimentando el conjunto de la monarquía española desde finales del siglo XVIII. Se ve profundamente afectada también por los principales acontecimientos que marcan esa crisis, como veremos ahora. Pero esta es la primera idea también y entramos en ese terreno de la singularidad. Sufre esa crisis sin ninguna duda, pero en menor medida que otros lugares de nuestra provincia. Sufre las convulsiones derivadas de todo ese proceso, sin ninguna duda, lo vamos a ver, pero en menor medida, con menor profundidad y, si se quiere, con menor gravedad que otros lugares de la provincia de Salamanca. La primera de esas rupturas es evidentemente la que supone la invasión napoleónica y la guerra de la independencia, que en Béjar tiene un impacto directo. La situación estratégica de Béjar en las comunicaciones entre Castilla y Extremadura, su proximidad con territorios en los que la guerra de la independencia se vive con especial intensidad, estoy pensando sobre todo el caso de Ciudad Rodrigo, que es el conjunto de la guerra de independencia en España, uno de los lugares verdaderamente relevantes, convierten a esta ciudad y su entorno en una zona de trasiego de tropas, de aprovisionamiento de los contendientes. Hay una serie de acontecimientos que muy brevemente voy a evocar y que son relativamente bien conocidos. Primero, la formación a comienzos de junio de 1808 de una junta militar para la defensa ante los franceses, una junta que, por cierto, aunque tiene ese carácter revolucionario en la medida en que supone
el alejamiento del gobierno, de las élites administrativas anteriores. Sin embargo, ese contenido, entre comillas, revolucionario, no lo es, desde luego, en cuanto a su sentido social. Lo que sucede en Béjar y sucede en buena parte de España es que son desplazadas del poder las élites tradicionales, que resultan sospechosas de colaboración con los franceses, pero no para ser sustituidas por ningún gran movimiento social, sino para colocar en el gobierno a otras élites también sociales, ¿no? En el caso además de Béjar, incluso una fuerte presencia eclesiástica en esa junta militar de defensa que se forma en junio de 1808 y que tiene en principio esa misión, organizar la resistencia ante los franceses. Los franceses llegan a Béjar y saquean la ciudad en julio de 1809, se inicia así una primera ocupación que dura hasta el mes de octubre. Tras esa primera ocupación vendrá otra, esa mucho más prolongada, de enero de 1810 a diciembre de 1811, y los franceses, digamos que lo que establecen aquí es una reducida guarnición militar que trata y que consigue a duras penas asegurar el control efectivo de la villa, que es por otra parte objeto de varias irrupciones tanto del ejército español como de algunas partidas guerrilleras. En este sentido, Béjar, como otros tantos territorios, pues sin duda sufrió los estragos de la guerra. No parece, por cierto, en contra de lo que a veces se ha creído o se ha dicho, que hubiera destrucciones sistemáticas de las fábricas. No hay datos que permitan afirmar tal cosa. No parece que, en términos comparativos, respecto de lo que, por ejemplo, sucedió en la propia capital de la provincia, lo que sucedió en la ciudad de Salamanca, que quedó absolutamente arrasada, en gran medida arrasada por buena parte de las cicatrices de la guerra de la independencia siguen estando presentes en el paisaje urbano de Salamanca. Toda la zona que da al río, por la zona encuentra la Facultad de Ciencias, buena parte de la zona histórica de la ciudad quedó destrozada justamente en esos momentos. No hay, como digo, por tanto, en Béjar algo similar, sí deterioros y problemas, pero no tanto como en otras zonas de España y desde luego incluso también de la propia provincia de Salamanca. En efecto, lo que conocemos sobre esta época es que el régimen liberal se implanta en Béjar a partir del 9 de agosto de 1812. Ese día se produce una lectura pública de la Constitución, se anuncia la promulgación de la misma, de la Constitución, por parte del corregidor de la villa, y hay una serie de celebraciones y fiestas populares ligadas a la proclamación de la Constitución. En el mes de septiembre tuvo lugar la elección en las parroquias, de acuerdo con lo que se indicaba la Constitución, de los 12 compromisarios, que unos días más tarde designaron alcalde constitucional, que además significativamente fue a parar a un hijo del primer industrial que en 1782 había conseguido romper el monopolio de los duques sobre las aguas y que había conseguido establecer crear o fundar un establecimiento propio para el tinte de los paños. Era Manuel Diego López. Y pocos días más tarde se produjo la anulación de los cargos públicos que había firmado la propia Casa Ducal y la supresión de todos los símbolos alusivos al ducado de Béjar presentes en los edificios consistoriales, incluso del mismo modo que sucedió en otras zonas de España, digamos que se arrancaron, se picaron los escudos grabados en piedra. Es verdad, no obstante, que en Béjar, como en toda España, el corto periodo de tiempo que transcurre, es decir, que el asentamiento del régimen constitucional apenas dispone de un plazo muy breve, que en mayo de 1814 en toda España se produce, con el célebre decreto del 4 de mayo del 14, se produce el retorno al retorno al absolutismo, con el retorno a su vez de Fernando VII a la corona de España. Y lo que se sabe, que ya anuncio que sobre esta época es una de las épocas más oscuras de la historia del siglo XIX en Béjar, que apenas tenemos trabajos sobre ese periodo, lo que se sabe es que parece que ese decreto no produjo en Salamanca, en Béjar no produjo unas resistencias significativas. Del periodo político posterior, es el reinado de Fernando VII, desde 1814 a 1833, como os decía antes, son muy pocas cosas las que conocemos. Sabemos que el diputado bejarano de las Cortes de Cádiz, que era el abogado Andrés Sánchez de Ocaña,
se había distinguido en las intervenciones en las Cortes de Cádiz, por su, digamos, reaccionarismo, por su condición, por su defensa incluso de la Inquisición, de la preeminencia de la Iglesia, etc. No hay síntomas de que durante el primer sexenio absolutista, del 14 al 20, se registrase algún movimiento proliberal. Sabemos algunas cosas, pocas también, sobre el trienio liberal. Parece que llegó a organizarse aquí un grupo de cierta consistencia. No conoció la actividad, Béjar, la actividad parece ser de ninguna sociedad patriótica, aunque sí estuvo activa la milicia nacional, sí que hay una primera organización de una sociedad económica de amigos del país, y parece también que las partidas armadas que al final del periodo del trienio liberal, que es partidas armadas a favor de la abolición de la Constitución y del retorno al absolutismo, parece que en Béjar no tuvieron eco, a diferencia de otras zonas cercanas, particularmente en la Sierra de Francia, donde sí hay partidas armadas en ese sentido. Y también, hablo más de indicios que de certezas, parece que la reacción absolutista del año 23, el último periodo político del reinado de Fernando VII, pues que en Béjar se produjo una represión de los liberales, liberales más destacados. Es el caso de Cayetano Muñoz de la Peña, que efectivamente fue perseguido, sufrieron sus bienes con confiscación y bueno, pues como digo, no mucho más, no es demasiado lo que se sabe. Es probable, no obstante, a la luz de los datos que conocemos, que algo que en otras zonas de España se fue produciendo al final del reinado de Fernando VII, es decir, finales de los años 20, comienzo de los años 30, y fue estoy refiriendo a una creciente sensación de que un régimen absolutista suponía un verdadero bloqueo de la situación y que en consecuencia era lo más adecuado era buscar una fórmula ya bajo un paraguas, diríamos, liberal, que permitiera el avance de la producción, que permitiera una vida económica más abierta, menos constreñida por las estructuras del antiguo régimen. Es probable, digo, que esa tendencia que se da en otras zonas de España se diera también con mucha claridad con mucha rotundidad en el caso de Béjar. Teniendo en cuenta que, sobre esto sí que tenemos más datos, que los años 20 del siglo XIX son años en los cuales la producción industrial conoce una trayectoria marcadamente alcista. En un proceso que iba a convertir a Béjar, años 20, 30 y décadas sucesivas, en uno de los miembros del reducido grupo de núcleos textiles no catalanes que durante el primer tercio del siglo XIX estaban logrando realizar la transición desde las manufacturas tradicionales hacia la industria moderna. La principal especialista en este tema, que es una historiadora catalana, Rosa Ros, ha efectivamente afirmado que durante este periodo se consolida además la situación de los grandes fabricantes, pero que al mismo tiempo, durante los años 20 y 30, tiene lugar una multiplicación significativa del número de pequeños fabricantes, como consecuencia del acceso a esa condición de fabricantes de hombres procedentes de las filas artesanas. Es decir, esto, por tanto, sí que parece que sí que puede afirmarse con mayor claridad, un inicio, un avance significativo de la industria pañera, que va unido, por supuesto, también a cambios demográficos y a cambios sociales. Y concretamente, este crecimiento de la demanda de trabajo dio lugar, sin duda, a un notable flujo migratorio que permite que a comienzos de los años 30 del siglo XIX la población de la villa de Béjar superase la cifra de los 5.000 habitantes, en un proceso de crecimiento significativo, que este sí, aquí ya encontramos también otra singularidad, no se está dando en el conjunto de España y desde luego no se está dando tampoco en el conjunto, en el marco más, en el entorno más cercano de la propia población bejarana. Un proceso, digo, de crecimiento en el cual la mayoría de la inmigración procede de la propia comarca de Béjar o de comarcas y provincias vecinas,
una parte de esa población, desde luego, se va a emplear como artesanos no textiles, como comerciantes, como arrieros, en actividades agrarias, mientras que son solo los de origen, digamos, los efectivos demográficos de origen estrictamente comarcal o los procedentes de otros núcleos pañeros de otras zonas de España, que efectivamente llegan también a Béjar, los que se introducen en el sector textil. En estas condiciones, y digamos al final de un periodo que por otra parte es un periodo, como he dicho, bastante desconocido, sin duda de todo el siglo XIX el periodo más desconocido, lo que en conjunto puede afirmarse es que esta situación de renovada prosperidad económica, de notables oportunidades de movilidad social, de progresivo desarrollo de unas relaciones sociales que podríamos considerar capitalistas en este contexto de amplia demanda de trabajo, que todo esto fue un conjunto que actuó como un factor favorable para el tránsito hacia el nuevo régimen liberal, una vez que efectivamente se produce en toda España tras la muerte de Fernando VII y que en Béjar se lleva a cabo en principio sin grandes convulsiones, con naturalidad, y todos los indicios vienen a manifestar que con un consenso bastante significativo. Entraríamos así en la segunda de las etapas a las que me he referido, que es la etapa de consolidación del liberalismo, que para que se sitúe cronológicamente me voy a referir pues, desde los años 30, mediados de los años 30, hasta 1868, hasta la Revolución de 1868, que cuando se inicia el periodo del sexenio democrático, sexenio revolucionario, que será una etapa muy definida desde el punto de vista de la historia sociopolítica, que es desde el que yo les hablo aquí. Durante los años que transcurren entre el final del reinado de Fernando VII y el inicio del sexenio, al mismo tiempo que se afianzan las nuevas estructuras jurídicas, las del Estado liberal, y las formas de propiedad características del liberalismo, digamos el modelo de propiedad propio del capitalismo, es decir, ya la propiedad ha perdido todo ese carácter de vinculación que era característica del antiguo régimen. En todo este contexto, la vida social y política bejarana conoce de nuevo cambios trascendentales. La inserción de Béjar en este nuevo marco administrativo y político de la España liberal tiene lugar en un contexto en el que la prosperidad industrial propicia un fuerte crecimiento demográfico, lo vamos a ver, y también una creciente dinamización, y ahora ya en este periodo podemos hablar del inicio incluso de una fuerte conflictividad social y política. Ocasional, no va a ser constante, pero indicios, sobre todo en términos relativos, de una conflictividad notable. Con la división provincial de 1833, que es la que tenemos ahora, prácticamente en una historia como la de España, donde hay evidentemente muchas alteraciones, esta figura, la provincia, tal y como se diseña en 1833, pues va acercándose a los 200 años prácticamente sin modificación. Bien, pues como digo, con la división provincial del año 33, la provincia de Salamanca adquiere prácticamente su contorno actual, incorpora algunos territorios respecto de las provincias anteriores, las del antiguo régimen, sobre todo en esta zona de los límites sur y sureste, los más cercanos a Béjar, Salamanca cede algunas poblaciones, por ejemplo, Hervás, que está aquí al lado, que en el antiguo régimen pertenecía a la provincia de Salamanca y que con este cambio del año 33 pasa a la de Cáceres. Cede también algunas zonas algunas localidades de esta misma zona, como el caso de Piedrahíta o Barco de Ávila, que pasan a Ávila, y gana a cambio pueblos como La Alberca o Sotoserrano. Es relevante señalar, sin embargo, que este encaje en una provincia como la de Salamanca, muy extensa, además, digamos, esta situación de Béjar, digamos, en uno de los extremos, en el extremo sur de la provincia, y además con unas estructuras económicas y con unos comportamientos políticos muy diferentes al del conjunto de la provincia y muy diferentes en particular a los de la capital, este encaje se revelará bastante conflictivo.
Ya en el trienio liberal se habían manifestado propósitos secesionistas respecto de Salamanca. Esos propósitos en el año 1850 se vuelven a reproducir incluso en el 1868, en el siguiente periodo de la historia política al que voy a referirme, Béjar intenta encabezar una provincia de nuevo cuño, a partir de los méritos contraídos, como veremos en la Revolución de Septiembre, alegando tanto la distancia como la desatención de la capital provincial, así como su condición de un centro comarcal que además abarcaría pueblos de otras provincias, como Hervás o como el Barco de Ávila. Por tanto, es la cabeza de un partido judicial, y lo va a seguir siendo desde entonces, dentro de la provincia de Salamanca, pero ni mucho menos ese encaje es un encaje carente de tensiones. Bien, sobre este contexto, Béjar, por tanto, administrativamente ha cambiado de manera radical. Sobre este encaje, naturalmente esta localidad vive algunos de los acontecimientos, experimenta lógicamente los acontecimientos más relevantes de la época. Para empezar, el de la propia guerra carlista, que es el fenómeno histórico con el que se inicia en toda España, lógicamente, se inicia este periodo de consolidación del Estado liberal. Realmente de ese conflicto carlista, de esa primera guerra carlista, que en el caso de la provincia de Salamanca tiene muy poco peso, la provincia en conjunto es un escenario muy marginal de dicha guerra, en realidad es en Béjar y en su comarca donde tienen lugar los acontecimientos más relevantes dentro de la provincia de Salamanca de ese conflicto. Efectivamente, la amenaza carlista llega a materializarse en algunas incursiones de bandas armadas, que fundamentalmente, como digo, tienen lugar en esta zona, en la zona sur de la provincia de Salamanca, en las zonas lindantes con Cáceres y en Ávila. Y el hecho de armas más sobresaliente, sin ninguna duda, de toda la guerra carlista en la provincia de Salamanca, tuvo lugar aquí, en Béjar, y como es bien conocido por todos los bejaranos, porque es algo que forma parte de la propia memoria bejarana y de la conmemoración histórica. Estoy refiriéndome a los acontecimientos de mayo de 1838, cuando el general Pardiñas, al frente de una división del Ejército del Norte, y con el concurso de los milicianos de la localidad, consigue rescatar la villa de los carlistas a su vez, tras esa victoria, desarticular esta partida, apresar varios centenares de carlistas entre jefes, oficiales, suboficiales y soldados. Béjar tiene, creo, una calle dedicada, ¿no?, General Pardiñas, y sigue... Y a Sánchez Ocaña. Y efectivamente, pues hay una serie de actos públicos que conmemoran estos acontecimientos. Tampoco, de nuevo, salvo alguna referencia sobre este acontecimiento, tampoco es que contemos muchos datos al respecto, pero igualmente parece probable, por lo que decíamos antes, que durante la guerra durante la guerra carlista, se forjase, o existiese al menos en Béjar, un amplio consenso social que incluía además al conjunto de las clases sociales, de fabricantes hasta obreros, en favor del liberalismo. Es decir, no parece que en esta zona, a diferencia de muchos lugares de España, el carlismo tuviera una verdadera base social, y que en sus distintas versiones, por supuesto, puesto que había un liberalismo más conservador y moderado y un liberalismo más progresista o radical, pero que la causa liberal, que es la causa que está en cuestión, sobre la que se discute, sobre la que se dirime la propia guerra carlista, fuera una causa, si no unánimamente, sí muy ampliamente defendida desde Béjar. Tras la guerra carlista tiene lugar en toda España el periodo de consolidación del régimen liberal, del Estado liberal en España, que supone el asentamiento de un sistema social nuevo, ya no señorial, pero un sistema social con unas bases que desde luego no podemos considerar desde el punto de vista democráticas. Se suele hablar de un sistema oligárquico, que lo que quiere decir es que está basado en el poder social de unas pequeñas minorías propietarias,
que son las que controlan los resortes del poder político a través de sistemas electorales en los cuales hay una muy reducida participación. No hay sufragio universal, es un sufragio restringido o censitario, que además en los años 40 o 50 del siglo XIX es, yo diría, restringidísimo. Los procesos electorales tienen poder, capacidad de voto, pues muchas veces el 1% o el 2% de la población. En consecuencia, son unas reducidas élites que, junto al control, digamos, del sistema económico, pues igualmente a través de estos mecanismos censitarios consiguen controlar la vida política. El telón de fondo sigue siendo el de el fuerte crecimiento de la industria textil. De la industria textil bejarana, que se había iniciado en los años 20, se había continuado en los 30, en los 40, en los 50 aparecen los primeros síntomas de crisis que van a anunciar, en ese contexto de formación de un mercado nacional, que la industria textil en España, incluso la lanera, no va a estar enclavada, ni mucho menos, no va a tener su centro en esta zona, sino que va a ser fundamentalmente en Cataluña, pero todavía, incluso hasta los años 60, la industria textil sigue viviendo una etapa de prosperidad. Prosperidad que permite a su vez a la ciudad seguir protagonizando un espectacular crecimiento demográfico, debido sobre todo a la inmigración. En estos años viene prácticamente a doblar el conjunto de su población. Entre mediados de los años 30 y comienzos de los 60 pasa de 5.000 a 10.000 habitantes. Es verdad que al mismo tiempo se sigue el dualismo que ya hemos visto entre pequeña y gran empresa no se rompe, pero también sigue siendo una etapa en la que las pequeñas empresas siguen aumentándose. A mediados el número de pequeños industriales, a mediados de siglo, en torno a los años 50, alcanzaban la cifra de 200, lo cual era un número significativamente superior al de unas décadas anteriores. La base esencial de la producción pañera, la base también social esencialmente de todo este sector obrero textil, que eran los tejedores, lograran mantenerse al margen de estos riesgos. Son años en los que los tejedores se asientan, se consolidan como lo que se ha llamado una aristocracia obrera, es decir, una especie de sector obrero, claramente, relativamente bien acomodado, una aristocracia obrera que trabajaba a destajo, que cobraba de acuerdo con unas tarifas que se fijaron en el año 1843 por una comisión mixta de fabricantes y de obreros, y que lo que se conoce al respecto es que, a pesar de la legislación, a pesar de que los gremios, desde el Estado se había tratado de establecer trabas a la supervivencia de los gremios y se pretendía que las relaciones entre trabajadores y empresarios no se rigieran por ningún cuerpo intermedio, sino que fueran enteramente libres, lo que parece que efectivamente sucedió es que los tejedores bejaranos en esta época habían logrado preservar su control sobre el aprendizaje y, por tanto, sobre el acceso al oficio. Es decir, que seguía funcionándose de acuerdo con esos criterios gremiales, lo que naturalmente era algo que, por una parte, les protegía del desempleo. Pues si se controla el acceso al oficio, el acceso al trabajo, si el gremio o las sociedades de tejedores consiguen eso, es imposible que se produzca desempleo en ese ámbito, y por tanto les permitía también intervenir en la regulación de la producción. Hacia el año 46, una fecha por tanto muy remota, se funda la Sociedad de Socorros Mutuos entre Tejedores de Béjar, que probablemente prestase cobertura a actuaciones de tipo sindical. Esto es un fenómeno muy frecuente en una época en la que no podían crearse, digamos, a plena luz sociedades de carácter sindical. Otro tipo de sociedades, como eran particularmente las sociedades de socorros mutuos, venían a encubrir una actividad sindical. La conflictividad que se empieza a percibir o que se empieza a apuntar tiene, desde luego,
fin, aflora de manera clara cuando el contexto político lo permite. Y en toda España el contexto político que es más favorable para que afloren esos conflictos es, durante el periodo del reinado de Isabel II, un bienio, el bienio llamado progresista entre 1854 y 1856, donde efectivamente ese clima político que es más favorable para el incipiente asociacionismo obrero y en medio además de un malestar social donde confluyen distintos ingredientes, permiten, en el caso de Béjar, que por primera vez, concentrada en unos determinados años, en este par de años, mediados del siglo XIX, aflore una conflictividad social y política muy intensa. En julio del 54, a comienzo del bienio progresista, reaparece en Béjar el fenómeno juntista, que tenía precedentes desde la Guerra de Independencia, algo del trienio, también durante el periodo de la Guerra Carlista, pero esta junta que se crea en julio de 1854 se ve muy pronto desbordada por la irritación popular que en este momento, como sucederá después en el otro gran momento revolucionario, que es en el sexenio, se va a ver claramente desbordada por el problema de la irritación popular contra los consumos, es decir, contra los impuestos que gravaban las primeras subsistencias. Y de hecho hay muchos datos sobre amotinamientos masivos contra el pago de los impuestos que son sofocados a duras penas por la intervención directa del gobernador civil de la provincia, así como por la intervención de la Fuerza Armada del Ejército. También en estos par de años muy conflictivos del bienio, si hubiesen sido 2 años, 6 años, llamaríamos sexenio, pero es el bienio progresista del 54 al 56, también hay indicios de que se llegaron a organizar algunos sindicatos clandestinos con sus correspondientes cajas de resistencia, por tanto una actividad sindical ya propiamente dicha, y es en este contexto también el que tiene lugar el primer conflicto laboral importante en la historia de Béjar, que es una huelga de tejedores de 7 semanas que se desarrolla a comienzos del año 1856, donde además lo que conocemos sobre esa huelga es el fuerte grado de cohesión de los tejedores. Y esta conflictividad que había tenido ocasión de manifestarse en la época del bienio vuelve a manifestarse en Béjar al final del periodo del reinado de Isabel II, en torno al año 67-68. En 1867, y en un contexto en el que se combinaba una aguda crisis social, concretamente la paralización de muchas fábricas, que parece que había extendido el hambre por la ciudad y que había obligado a crear una junta de socorros para atender a los parados. Junto a este problema, como digo, hay otros, concretamente el malestar político ante un régimen, el de Isabel II, que estaba ya claramente deteriorado. Entonces, en ese contexto, Béjar vuelve a vivir un importante acontecimiento insurreccional que se enmarca en el año 67 en los antecedentes de la revolución que un año más tarde, en el año 68, supondría la caída de la monarquía. Concretamente, el 29 de agosto del año 67, de 1867, un amplio grupo de obreros, seguramente dirigido por los republicanos, consigue apoderarse del armamento de algunos guardias civiles y de algunos soldados y protagoniza una insurrección en la ciudad que solo pudo ser reducida por la intervención directa del ejército. Entramos así en la tercera de las etapas, la más breve cronológicamente, pero una etapa en la que además los acontecimientos de Béjar tienen una trascendencia muy superior al ámbito local o provincial o regional, sino incluso en todo el ámbito nacional español, que es el periodo del sexenio democrático 1868-1874. Que es este periodo, el sexenio, el punto culminante de esta trayectoria a la que vengo refiriéndome, de progresiva conflictividad social, hasta alcanzar incluso, podríamos decir, en algunas ocasiones a lo largo de estos 6 años, una auténtica fiebre revolucionaria. Béjar protagoniza, de hecho, incluso, y ustedes como bejaranos lo conocen muy bien,
uno de los acontecimientos más relevantes de esa revolución de 1868, que en la época se llamó Gloriosa Revolución de 1868, la que conduce al destronamiento de Isabel II. Concretamente el día 22 de septiembre de 1868, y ante las noticias de un inminente pronunciamiento contra la reina, las tropas que estaban encuarteladas entonces en Béjar salieron movilizadas hacia Valladolid, y esa, digamos, salida de las tropas permitió a un grupo de bejaranos reducir a algunos soldados, a los pocos que se habían quedado aquí, apoderarse de sus armas. Esto conduce a, en ese alzamiento popular se llega a la formación de una Junta Revolucionaria de Defensa, que está presidida por un republicano, por Domingo Guijo, que había sido, por cierto, uno de los dirigentes de la insurrección del año anterior, del año 1867. Esta Junta consigue movilizar a unos 300 civiles armados que resisten además el acoso de una tropa muy superior, aproximadamente de unos 1.500 soldados, que se han conseguido reunir para tratar efectivamente de destituir a esa Junta Revolucionaria. Pero estos acontecimientos tienen lugar al mismo tiempo que en otras zonas de España, concretamente este es el mismo día que se resuelve la batalla de Alcolea, que la rebelión contra el régimen de Isabel II se está extendiendo por otras zonas de España, y precisamente el 30 de septiembre, por tanto pocos días más tarde, la reina sale ya hacia el destierro. De forma que la anticipación con la que la revolución se había producido en Béjar, antes que en otros lugares de España, la resistencia de la ciudad frente a un ejército mucho más numeroso, el martirio sufrido por la población, veintitantas víctimas de los acontecimientos del día 28, de esos asesinatos y saqueos que protagonizaron algunas de las tropas, sobre todo en el barrio de la Corredera. Esto es lo que explica, todos estos acontecimientos, que la ciudad a partir de ahora pasara a ser considerada liberal y heroica, y de hecho que se convirtiera en uno de los símbolos de la nueva Revolución Española. Símbolo que, por cierto, digamos, desde Béjar se trató de aprovechar, como decía antes, para recuperar la vieja reivindicación de convertirse en centro, en capital de una provincia, digamos, emanciparse de la provincia de Salamanca y en este caso constituir una nueva provincia con territorios de la provincia de Salamanca, de Ávila y de Cáceres. Con el triunfo de la revolución en Béjar, antes incluso, como hemos dicho, en otras zonas de España, la vida política bejarana se inserta de lleno en la dinámica del nuevo régimen. Una dinámica en la cual hay que apuntar, en primer lugar, como novedad, la fuerte renovación de las élites políticas. Las élites políticas durante los años del sexenio son incluso hay un cierto cambio generacional, pero además tienen un signo político distinto. Lógicamente van a estar copadas en gran medida por el liberalismo progresista, e incluso por algunos republicanos. En el caso del republicano federal Aniano Gómez, que es elegido diputado en el año 71, en el 72 y en el 73, es muy representante bejarano en el Parlamento y, como vemos, es un republicano federal. O son los momentos también de como el Primo Comendador, de quien hablábamos antes, pues es elegido diputado en 1872. Es una renovación que además afecta a que se trata de élites políticas de una extracción social distinta, sin duda más modesta. Hay tenderos, artesanos, maestros de instrucción primaria, entre las nuevas élites políticas de este periodo revolucionario. Junto a la renovación de las élites políticas hay que destacar, como elemento característico de esta época, el amplio movimiento asociativo. El sexenio elimina las barreras para el asociacionismo político y también social, y Béjar vive una auténtica floración de asociaciones de todo tipo. La conflictividad fundamental tiene que ver con algo que por otra parte es muy común en los principales momentos de conflictividad social, con un momento en el que las clases populares bejaranas habían generado unas expectativas de cambio social que se centraban sobre todo en dos aspectos, sobre todo en dos grandes reivindicaciones populares, en Béjar y en los lugares en los que en España hubo una conflictividad social significativa en esta época, que son
la desaparición por una parte de los consumos, es decir, de los impuestos sobre las subsistencias, sobre los alimentos de primera necesidad, y la supresión de las quintas, la eliminación de las quintas, la eliminación del servicio militar. Hay que tener en cuenta, en este caso, de las quintas, que durante los años del sexenio España vive dos guerras paralelamente. Desde el año 1868 una guerra en Cuba, desde 1872 una nueva guerra civil, una nueva guerra carlista. E incluso en el año 73, en relación al fenómeno de la Revolución Cantonal, pues casi nos encontramos con otras, casi diríamos, semiguerra civil. Por tanto, hay unas movilizaciones de tropas muy considerables que son muy difícilmente aceptadas por parte de unas clases populares, en las que además había arraigado la idea de que la revolución, esta revolución de 1868, si significaba algo, era que iban a desaparecer las quintas, que iban a desaparecer los impuestos de consumo, sobre los consumos, cosa que efectivamente no sucedió en estos años. Y así nos encontramos al menos con cuatro episodios insurreccionales, os voy a enumerar, puesto que no quiero extenderme demasiado. Uno en el otoño de 1869, donde Béjar asiste a un levantamiento republicano federal contra el gobierno de Prim. En el año 70 hay unos, también, sobre todo el republicanismo federal, boicotea las operaciones de reclutamiento de las tropas y se produce un amotinamiento muy significativo. Más importante todavía fue que en noviembre de 1872, de nuevo en torno a las tareas para el alistamiento de tropas, pues se produce, concretamente es el 27 de noviembre, una verdadera insurrección. En la corredera circulan grupos armados que obligan a los obreros a abandonar los talleres a partir de las órdenes de una junta revolucionaria que se había constituido. Esto lleva a una declaración de estado de guerra en la ciudad, choques con las tropas armadas, en fin, enfrentamientos muy sangrientos, con muertos, con enormes tensiones. Y Béjar, lógicamente, tampoco es ajena a la gran insurrección popular que se registra en el año 1873, en plena República Española, en la primera República Española, que fue la Revolución Cantonal, donde, sin embargo, probablemente por algunas razones ajenas a la propia vida política, como diremos ahora, hay un intento, de nuevo capitaneado por este personaje fundamental, digamos, en el liberalismo progresista y en realidad en el republicanismo, todo el republicanismo federal, que es Amiano Gómez. Hay un intento frustrado de establecer también en Béjar un cantón, una de estas unidades que en el conjunto de España se había ido produciendo en plena descomposición del Estado republicano en el año 1873. Decía que probablemente el cantón en Béjar fracasó, no llegó a establecerse, porque paradójicamente el contexto en el que España estaba viviendo entonces, y en particular el contexto de la guerra carlista, estaba resultando coyunturalmente muy favorable para Béjar, porque efectivamente después de unos años de crisis, las fábricas bejaranas se habían vuelto a animar con la llegada de importantes pedidos para el ejército que combatía contra los carlistas. Y de hecho, lo que conocemos en el año 73-74 es que se había llegado, es verdad que efímeramente, prácticamente a una situación de pleno empleo, y en ese contexto, en ese nuevo clima social, es probable que eso influyera en el fracaso del cantón. Y entramos ya en la última etapa, la etapa de la Restauración. Cerrado el paréntesis del sexenio revolucionario, los últimos años, el último cuarto del siglo XIX en Béjar. Un régimen político que, bueno, pues viene a recuperar, aunque luego va a superar pronto, pero viene a recuperar en principio las pautas por las cuales se había organizado el sistema liberal en la época de Isabel II. Por tanto, hay una restauración en ese sentido. Se habla de la restauración porque hay una restauración de la dinastía, vuelven los Borbones, pero el régimen de la Restauración no solo restaura
una dinastía reinante, sino que restaura en gran medida un modelo sociopolítico. Bueno, pues como digo, en ese contexto de la restauración, Béjar lógicamente se instala en ese contexto global, pero se instala, y este es el elemento clave, sin ninguna duda, de este último cuarto del siglo XIX, en un contexto socioeconómico muy distinto al de las décadas precedentes, que ya está marcado ahora claramente, ya no por la crisis industrial, sino por el inicio de la desindustrialización y por los efectos sociales de esa quiebra económica de la industria textil bejarana. Efectos que van en la línea de un incremento de las desigualdades sociales, por una parte la consolidación de esa casta de grandes fabricantes definitivamente cerrada e inaccesible, por la ruina de los pequeños productores, por el desempleo de muchos trabajadores, por el descenso demográfico, luego veremos alguna cifra, por el inicio de la inmigración, de otras décadas se pasa ahora a la migración, y esta situación va a servir de base para una conflictividad social que se va a mantener, en gran medida diríamos embridada, controlada hasta finales de siglo, por distintas razones, sobre todo por una presencia militar en Béjar que no había existido en épocas anteriores, y quizá también por el despliegue de algunos mecanismos de integración social, sobre todo de beneficencia, a los que Béjar asiste durante estos años, y que estos mecanismos permiten controlar la situación hasta finales del siglo, a duras penas, pero que no lo van a poder controlar en el primer tercio del siglo XX, época a la que yo desde luego no me voy a referir. Como digo, la restauración política no va acompañada del retorno a los tiempos dorados del crecimiento industrial. Los efectos sociales de la crisis fueron devastadores, no insistiré sobre cosas que ya he dicho. Los grandes productores refuerzan su condición de casta aparte, asistimos a la ruina de muchos pequeños fabricantes, el desempleo empieza a extenderse y ello acaba provocando un verdadero vuelco en la evolución demográfica de la ciudad, con lo que culminaba, como decía al principio, pues un siglo de grandes transformaciones en la historia de Béjar, un siglo que, observado así en conjunto, nadie diría, como a veces de manera absurda se ha indicado, ¿no? Una España, la del interior, que es una España inmóvil, donde no habría pasado nada. Cualquiera que me haya oído durante la hora y 10 minutos, y aprovecho para pedirles perdón por haberme extendido demasiado, creo que coincidiría conmigo en que vaya si pasaron cosas. Muchísimas.